Hola, buenas, bienvenidos a Escuela PCE. En el vídeo de hoy vamos a corregir el examen de biología de la convocatoria de mayo de la prueba PCE 2021. Vamos a empezar hablando de las preguntas de selección múltiple o tipo test, de las cuales teníamos 15 y debíamos responder a un máximo de 10. Entonces, en la primera pregunta nos dice, la unión entre las dos cadenas de un ADN se produce por A, puentes de hidrógeno entre las pentosas, B, puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, o C, enlaces covalentes entre las moléculas de fosfato. Bien, siempre que hablamos de la complementariedad de una molécula de ADN, decimos que esta se produce debido al reconocimiento entre las bases nitrogenadas, produciéndose dos puentes de hidrógeno entre timina y adenina, y guanina y citosina. Por tanto, en este caso, la respuesta correcta sería la B, puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. En la 2 nos pregunta qué polisacárido de los que tenemos aquí tiene función estructural y dado que el almidón y el glucógeno ambos tienen función de reserva de energía, almidón en células vegetales y el glucógeno en células animales, la quitina es el único que cumple la función estructural. La quitina la podemos encontrar en la pared celular de hongos y también en algún exoesqueleto de artrópodos, etc. Seguimos. En la 3 nos dice, la función de los lisosomas es, evidentemente la función que tiene un lisosoma es realizar la digestión celular, ya sea a nivel de autofagia, es decir, en el interior de la propia célula, o fusionándose con vesículas que vienen del exterior por endocitosis. 4. ¿Se produce mayor cantidad de ATP en el proceso de...? Bueno, de los tres procesos que tenemos aquí, el más rentable es la fosforilación oxidativa, que participa y actúa acopladamente con la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. La degradación de la glucosa a piruvato tan solo produce 2 ATPs y los 2 piruvato, cuando pasan a acetil-CoA y van al ciclo de Krebs, producirán 2 ATPs más. En cambio, la fosforilación oxidativa, gracias a las especies NADH y FATH2, que van a provocar un movimiento de electrones en la cadena respiratoria, nos producirá mucha más energía a través de la ATP sintasa. 5. La fase del ciclo celular en la que se produce la síntesis de ADN es, evidentemente, la fase S. En la fase G2, precisamente, es cuando ya tenemos este ADN replicado, sintetizado y se condensa hasta cromosoma, y la fase M corresponde con la división celular. 6. La primera línea de defensa que tienen los mamíferos contra la invasión por bacterias patógenas incluye A. Las lisocimas, B. Los interferones, C. Los anticuerpos. La respuesta correcta aquí serían las lisocimas, que están presentes en lágrimas, mucosas, etc. Por tanto, pertenecen a las barreras químicas que están como primera barrera de defensa, como primera línea de defensa. 7. Una mutación puntual que produce una inserción de un nucleótido en un intrón, es decir, en una zona no codificante, nos dice A. No tiene ningún efecto en la proteína codificada. B. Produce un cambio en el marco de lectura a la hora de traducir el ARN mensajero. O C. Afecta a la regulación de la síntesis del ARN mensajero. La correcta es la A. No tiene efecto en la proteína codificada. Si hablamos de intrón, estamos hablando de que estamos en una célula eucariota, por lo tanto va a haber una maduración de este ARN mensajero que va a consistir en la eliminación de los intrones y el empalme de los exones entre sí para luego producir la proteína. Por tanto, el contaje de codones o de tripletes empezaría tan solo en la parte codificante, por lo que una inserción en una parte no codificante no produciría ninguna modificación o no tendría ningún efecto sobre la proteína que se va a sintetizar. La cápside, evidentemente, es la cubierta proteica de los virus. Aquí no había más, es una definición típica. Y vamos a hablar de la estructura de proteínas en la 9. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la estructura de una proteína es correcta? Hay 4 niveles. El primario, en el que se mantiene unido por enlaces covalentes y de hidrógeno.
B, la hélice y la lámina beta son dos tipos de estructura terciaria. O C, la estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno. Es cierto que hay 4 niveles, pero el nivel primario se mantiene unido tan solo por enlaces covalentes, por el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno aparecen en hélices alfa y láminas beta, que conforman las estructuras secundarias. Por tanto, lo único correcto aquí era la C. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno. Pregunta 10. Sabiendo que el codón de inicio de la traducción es el ATG, es decir, el que encontramos presente aquí, indique el número de aminoácidos del péptido que proporciona la siguiente secuencia. Si contamos desde el ATG hasta el final, contaremos 9 codones. Por lo tanto, vamos a ver, debido a que el último no es ningún codón de stop, pues si contamos a partir de aquí, tendremos 3 aquí, 6, llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 aminoácidos. 11. Indique el tipo de herencia más probable, esto es importante, el más probable, que corresponde a la genealogía que se muestra. De alguna manera o de otra, nos podrían encajar, si tenemos en cuenta diferentes parámetros, los 3. Pero, sin embargo, si nos fijamos en la opción, o en el árbol en sí, vemos que solo hay hombres enfermos. Y el primero de los hombres ya está afectado. Y a partir de ahí, todos los hombres están afectados. Esto implica que lo más probable es que haya una enfermedad ligada al cromosoma Y. Por eso no aparecen mujeres enfermas nunca y solo aparecen hombres que además heredan directamente el alelo Y del enfermo. Esta sería la explicación más probable. Una autosómica recesiva, depende de cómo lo planteemos, también podría encajar. Una ligada al cromosoma X recesivo, si la familia de la derecha también tiene el alelo mutado, también podría llegar a encajar, pero sería más raro que una herencia ligada al cromosoma Y. 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los antibióticos son eficaces contra los virus, pero no contra las bacterias. Mentira, es al revés. B. Los fagocitos son glóbulos blancos que se pueden encontrar en el líquido tisular alrededor de las células. Esto es correcto. A ver que marcamos bien. La B sería la correcta. Y en la C nos dice, los antígenos son generados por los linfocitos. Es mentira, son los anticuerpos los que son generados por linfocitos B. Y los fagocitos, por ejemplo, los macrófagos tisulares, de hecho, que se encuentran en el líquido tisular, son una de las primeras defensas que tenemos a nivel de respuesta inflamatoria, por lo tanto, es la correcta. 13. ¿Qué son los quiasmas? Bien, los quiasmas son las uniones físicas entre cromátidas no hermanas durante la meiosis. Es el sitio en el que físicamente se encuentran unidas estas cromátidas no hermanas y es donde se va a producir, donde se ha producido de hecho, este entrecruzamiento, esta recombinación genética que ocurre en la profase 1 de meiosis. Indique, pregunta 14, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. En la matriz mitocondrial tiene lugar la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, que se transforma en acetil-CoA, esto es verdad. B. Las mitocondrias están presentes exclusivamente en las células eucariotas animales. Esta es falsa, es mentira. También encontramos mitocondrias en células vegetales. Y C. Las mitocondrias poseen dos membranas, una externa y una interna, plegada en crestas. Por tanto, esta es correcta. 5. El proceso de muerte celular programada se denomina apoptosis. Y hasta aquí llegaría la parte de selección múltiple o de tipo test. Bien, vamos ahora con las preguntas de desarrollo. Vamos a ir haciendo la captura de cada pregunta y vamos a ir respondiéndola en la pizarra. Algunas no será necesario y otras será necesario dibujar algo. Y en la primera pregunta nos dice, con respecto a los ribosomas, comente su estructura. B, explique su composición química. C, señale
cuál es su ubicación en las células procariotas y eucariotas, y D, explique su función y el proceso en que están involucrados. Bien. Si vamos a la pizarra, podemos decir de la letra A que la estructura de los ribosomas siempre consta de dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Entonces, como no nos están diciendo que especifiquemos entre eucariotas y procariotas, podríamos decir que el tamaño de dichas subunidades en eucariotas es 60S y 40S, y en procariotas tenemos subunidades que son 50S y 30S. Haciendo un tamaño total, no es una suma exacta, es decir, no es una suma como tal, de 80S en eucariotas y de 70S en procariotas. ¿De acuerdo? Esa sería la suma total del ribosoma. Entonces, en cuanto a composición química, si hablamos de la composición química de los ribosomas, podemos decir que en sí están formados por ARN ribosómico, es decir, un conjunto de moléculas de ARN ribosómicos o ribosomales, más proteínas. Y el conjunto de estos acaban formando el ribosoma en sí. Importante mencionar en la estructura del ribosoma que es un orgánulo que se considera no membranoso, es un orgánulo sin membrana. Respecto a las ubicaciones. En células procariotas, los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma. Y en células eucariotas encontramos ribosomas o bien en el citoplasma o bien adheridos al retículo endoplasmático rugoso. En el examen deberíamos escribir desarrollado, no serviría poner R.E.R. Adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Y estos serían lo que serían ribosomas eucarióticos, es decir, 80S. Pero también podríamos encontrar en orgánulos como mitocondrias y cloroplastos dentro de las células eucariotas ribosomas 70S. Entonces, la función en sí que tiene el ribosoma es realizar, esto sería la letra D, es realizar la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas en un proceso que se conoce como traducción. Ahí es donde participan los ribosomas. Desde la traducción o del proceso de traducción podríamos decir que consiste en la producción de proteínas, evidentemente, mediante la interacción del ARN mensajero y el ARN de transferencia. Concretamente interaccionan las partes de codón y anticodón. Y todo esto ocurre en el interior del ribosoma. El ARN de transferencia cumple la función de llevar los aminoácidos, de traer los aminoácidos. Por lo tanto, el ARN mensajero va leyendo, el ribosoma, va leyendo el ARN mensajero y así va uniendo los aminoácidos entre sí, formando el enlace peptídico. Y así es como se va formando la proteína hasta que se llega a la señal de stop. Y hasta aquí llegaría la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2, en la que nos hablan del ciclo de Krebs y en la que nos dicen, en relación con el ciclo de Krebs, responda a las siguientes cuestiones. Concepto y finalidad, sustratos que entran y productos que se obtienen, lugar de las células donde se lleva a cabo y qué tipo de células en las que se produce, y el balance final o la ecuación general del proceso. Entonces, si vamos a la pizarra y copiamos la captura, vamos a hablar primero del concepto y la finalidad del ciclo de Krebs.
podemos decir en sí que el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico, lo que significa que tiene partes de vías catabólicas y partes de vías anabólicas. Vamos a empezar hablando de las anabólicas. Vamos a decir que hay ciertos sustratos, como podrían ser el oxalacetato, el citrato, etcétera, que participan en anabolismos heterótrofos. Esta parte del ciclo de Krebs se lleva a cabo en el citosol, pero la parte más estudiada o la parte que más se suele desarrollar en los ejercicios es la parte catabólica. La parte catabólica consiste en la oxidación, ¿de acuerdo?, en reacciones que permiten la oxidación completa de glúcidos, lípidos y aminoácidos. Es decir, es la parte final oxidativa de estas rutas metabólicas, donde, bueno, y en sí, esta parte, esta oxidación, produce o libera gran cantidad de energía. Cantidad de energía que se libera en forma de ATP, NADH, que son los equivalentes de reducción, el NADH y el FADH2. Y el ATP pues, sería en sí la molécula energética. ATP, que en ocasiones puede ser GTP. Ahora hablaremos de ello. Entonces, esto sería lo que es un poco el concepto y la finalidad del ciclo de Krebs. Cuando nos preguntan por los sustratos que entran y los productos que se obtienen, el ciclo de Krebs empieza cuando la molécula de acetil-CoA se une al oxalacetato y se forma el citrato. Entonces, este sería el primer sustrato que entra, el acetil-CoA, el cual va a acabar produciendo a lo largo del ciclo, ¿de acuerdo? Este ciclo va a tener 8 reacciones, y este acetil-CoA, cada molécula de acetil-CoA va a dar lugar a 2 CO2, también se va a liberar el grupo CoA. Además, en el ciclo van a entrar por cada molécula de acetil-CoA 3 NAD+, que se van a transformar en 3 NADH más 3 H+. También va a entrar una molécula de FAT que se va a transformar en FATH2. Y también nos va a entrar GDP más P. Siempre que ponemos GDP también puede ser ADP. ¿Vale? Depende del microorganismo, el organismo o el tipo de célula en el que estemos. Y se va a producir GTP o ATP. Puede ser intercambiable el paréntesis, da igual. Por lo tanto, en sí, como sustratos que están entrando, tenemos el acetil-CoA, el NAD+, el FAT, el GDP más P. Y los que se obtienen es lo que tenemos fuera del ciclo. Tenemos ATP, GP, FATH2, NADH y H, y CO2 y CoA. Y por tanto, a partir de aquí podríamos pasar a la C, en la que, si os acordáis, nos preguntaban lugar de las células donde se lleva a cabo. Ya hemos dicho que se lleva a cabo, bueno, el anabolismo se lleva a cabo en el citosol, pero en sí lo que hemos visto como parte catabólica se lleva a cabo dentro de la mitocondria, concretamente en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, esto se produce en células aerobias, células que tengan la capacidad de realizar un metabolismo aerobio, y podríamos definir el balance global. Siempre que definamos el balance global debemos hacerlo respecto a un tipo de molécula. Por ejemplo, aquí diremos el balance global
respecto a un acetil-CoA, es decir, suponiendo que entra un acetil-CoA en el ciclo, si entraran más, si contásemos que entran dos, pues evidentemente el balance cambiaría. Entonces podremos decir que el balance será acetil-CoA más 3 NAD más FAT, más el agua, que también interviene, más ADP o GDP más fosfato inorgánico, da lugar a dos moléculas de CO2 más el grupo CoA más 3 NADH más H más FATH2 más ATP o GTP. Y este sería el balance global del ciclo de Krebs para una molécula de acetil-CoA. Bien, continuamos con las preguntas de desarrollo. En la pregunta número 3 nos dice: explique brevemente la naturaleza química y la principal función de las biomoléculas siguientes. Vamos a la pizarra y vamos a empezar hablando de la celulosa. Y en sí, la celulosa es un polisacárido, por tanto, su naturaleza es de glúcido, es un azúcar, que está formado por glucosas, ¿vale? Y cuya función es estructural en vegetales. La celulosa forma parte de la pared celular de células vegetales. Hemos dicho, repito, que es un polisacárido formado de glucosa. Si somos más específicos, podríamos decir que se polimeriza a través del disacárido celobiosa. Bien. Vamos con la glucosa, que es un monosacárido y, por tanto, un azúcar cuya función es energética. Un sacárido que en su oxidación proporciona a la célula energía. Es la unidad básica de los azúcares, ¿de acuerdo? Una de las unidades básicas. Y es una molécula que principalmente tiene función energética, proporcionar energía a la célula en su oxidación. El glucógeno es un polisacárido, al igual que la celulosa. También está formado de glucosas, aunque ahora el disacárido que polimerizamos son maltosas e isomaltosas. Y su función ahora, contrariamente a la celulosa, es de reserva energética en animales. También está relacionado con la energía, al igual que la glucosa, pero el glucógeno sirve de reserva de energía, no siendo así la glucosa, que es la que nos proporciona en su oxidación la energía. Siguiente. Las histonas son proteínas que junto al ADN se enrollan con el ADN, forman la cromatina. Por tanto, son proteínas que tienen la función de empaquetar el ADN, la función de empaquetamiento de material genético en eucariotas. ¿Vale? También se suele decir que son proteínas básicas.
Y por último, la insulina es una proteína con función hormonal, ¿vale? Su naturaleza es proteica, por lo que podremos decir que es una hormona proteica, cuya función es permitir que la glucosa entre en las células. Y hasta aquí llegaría el ejercicio 3. Vamos al 4. Nos dice, comente brevemente los siguientes términos relativos a la inmunidad. A, antígeno. B, macrófago. C, linfocito B. 4, nos hablan de VIH y SIDA. Y por último, la reacción alérgica o de hipersensibilidad. Entonces, vamos a la pizarra. Ponemos la última pregunta. Y vamos con la primera. Podemos definir antígeno como cualquier sustancia que es capaz de inducir una respuesta del sistema inmune provocando la formación de anticuerpos. Anticuerpos que también se conocen como inmunoglobulinas. Si hablamos de macrófago, hablamos de una célula que está especializada en la detección, fagocitosis y destrucción de patógenos generalmente bacterias, pero también pueden ser otros patógenos, y además puede actuar como célula presentadora de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y puede ser un mediador de la inflamación liberando citocinas. Lo vimos en una pregunta de tipo test, los macrófagos tisulares. Mediador de la inflamación liberando citocinas. C. El linfocito B también es una célula especializada del sistema inmune que es responsable de lo que se conoce como respuesta humoral y tiene como función generar anticuerpos. Específicos contra patógenos, evidentemente. Y esta sería la definición de linfocito. Cuando nos piden relacionar el término VIH y SIDA, tenemos que decir que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y se caracteriza por infectar y destruir linfocitos T colaboradores. Son las principales células que ataca y destruye. En inglés, T helper. Entonces, los linfocitos T colaboradores son los encargados de mediar o de actuar en la respuesta celular, activando a linfocitos T citotóxicos
y en la respuesta humoral activando a linfocitos B. Por lo tanto, el hecho de destruir estos linfocitos T colaboradores acaba perjudicando a estas respuestas, por lo que esta dificultad o imposibilidad que vamos a tener o que va a tener la persona infectada de generar una respuesta específica contra el patógeno, porque esto es la respuesta específica o adaptativa, esta imposibilidad va a acabar llevando a una inmunodeficiencia adquirida. Vamos a tener un tipo de células que no van a funcionar correctamente. La respuesta específica del sistema inmune no nos va a funcionar correctamente y a este síndrome de la inmunodeficiencia adquirida es a lo que llamamos SIDA. La inmunodeficiencia, la incapacidad o imposibilidad de nuestro sistema inmune, en este caso, de actuar de manera específica contra un patógeno. Y por último, en la E, cuando hablamos de reacción alérgica o de hipersensibilidad, hablamos en sí de una alteración del sistema inmune, porque consiste en una alteración, en la que el sistema inmune responde de manera exagerada e inadecuada la alteración del sistema inmune es lo que provoca que responda de manera exagerada o inadecuada. En realidad podríamos poner una I, exagerada e inadecuada, contra una sustancia que en condiciones normales sería inocua o inofensiva. Por lo tanto, a esta reacción exagerada contra una sustancia que no nos va a producir nada, que en condiciones normales es inocua o inofensiva, es lo que se conoce como reacción alérgica o de hipersensibilidad. Y hasta aquí hemos llegado con la corrección del examen. Esto es todo. Espero que os haya salido bien el examen a todos. Para aquellos que no lo han hecho y querían verlo, a fin de comprobar su nivel, espero que os haya servido de ayuda y, como siempre, nos vemos y nos encontramos en Escuela PC, la mejor academia para preparar las pruebas de competencias específicas. Un saludo.